Alacrán. Bueno, Crónica de una muerte anunciada, como ya venía pintando el panorama desde hace algunos años. Ahora con el reciente anuncio de que GTA 6 en su edición física iba a venir con un código en vez de con un disco, Sony anuncia que a partir de enero del 2028 ya no va a fabricar ni un solo juego en formato físico. Se van a enfocar solamente en lo digital. Obviamente que todos los juegos que ya existen en formato físico van a seguir funcionando. Pero es relativo. Ahora te cuento por qué. Primero que nada es un golpe duro a todos los que nos gusta el formato físico en general, aunque ya venía siendo golpeado el formato. Primero que obviamente la comodidad y el confort de tener el juego en el día 1 descargado a primera hora que estuviera disponible empezó a hacer que la gente adquiriera el formato digital antes que el físico, en su gran mayoría. Hablo sobre todo en el resto del mundo, porque aquí después lo que es Sudamérica y eso, a muchos nos gusta el formato físico, pero mucha gente empezó a optar por el formato digital. Luego también estuvo el tema de la gente que se dedicaba a las cuentas secundarias y primarias, esa especie de venta no tan aprobada por Sony, pero que bueno, nunca hizo mucho por frenarlo, salvo en algunos casos muy extraños. Pero también está el tema del precio, ¿no? Porque aquí la gente, bueno, se hacía cuentas de otros países, entonces de repente tenían un precio mejor. Igual acá el precio de un juego físico con una cuenta uruguaya o sea, el precio de un juego digital con una cuenta uruguaya va a ser más barato que el juego físico, obviamente. Siempre hay una diferencia. Si es un juego tope de gama, siempre va a andar en los $70 aproximadamente, más los impuestos que nos meten, y los juegos físicos rondan los $100. Depende del título, de si son estreno, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo es. Pero bueno, ese panorama ya venía indicando favoritismo por el juego digital. Hace mucho había empezado a ocurrir en PC y luego, bueno, cuando salió Steam ya directamente pasó a ser digital. Todo lo que era en PC, porque los juegos también venían en una cajita con un código, básicamente. Pero las consolas se seguían manteniendo hasta que, bueno, apareció la conexión a internet y empezó a influir realmente, porque al principio las consolas, como fueron Sega Dreamcast, que fue la primera que tuvo conexión a internet, y luego PlayStation 2 también tenía la opción de tener un módem, era solamente para jugar, nada más. Luego, bueno, aparecieron las tiendas en la época de Xbox 360 y PlayStation 3. Y bueno, ahí la gente podía comprar el juego digital y podía instalarlo en un disco duro. Y si bien Xbox 360 se manejaba con los DVD Dual Layer, PlayStation 3 optó por el Blu-ray. Entonces ya se instalaban los juegos, en ambas consolas se podían instalar. Y bueno, eso empezó a generar ese movimiento. Y era una parte comodidad y otra parte el costo. Y eso se empezó a reflejar en las ventas, obviamente. Y tanto así que, bueno, esta generación vio nacer las consolas sin lectores de disco, ¿no? Y bueno, eso ya apuntaba un poquito a que iban por ese lado. Pero bueno, sacaron las versiones Slim de PlayStation digital, que tenían la opción de agregarle una lectora luego. La PlayStation 5 Pro también con ese mismo formato digital, pero con la opción de agregar una lectora. Y obviamente con este anuncio Sony ya deja en claro que se va a enfocar a que PlayStation 6 va a ser una consola netamente digital. Por un lado ya vamos teniendo claro también que posiblemente lo que es PlayStation 6 sea una consola que se anuncie para fines de 2028
o quizás la atrasen, como decían, para el 2029, eso depende, porque creo que todavía la generación actual sigue sin ser explotada al 100% y tiene bastante que dar, pero de seguro cuando salga GTA 6 casi me imagino que va a ser, como dicen, ¿no? Un juego que va a correr a 30 cuadros por segundo. Difícil que tenga un modo rendimiento, aunque estaría bueno, como varios juegos aplican, ¿no? El modo rendimiento a 60 cuadros por segundo o lo más cercano, pero pinta de que no. Y bueno, quizás esas cosas empiecen a acelerar el hecho de que salga el PlayStation 6 antes. Sea como sea, salga en 2028 o 2029, ya sabemos que PlayStation 5 va a dejar de tener juegos en disco, o sea, nuestras lectoras van a funcionar para los juegos de Play 4, los de Play 5 que salgan hasta diciembre de 2028. Y bueno, nos han matado a quienes nos gusta el formato físico y a quienes les gustan los juegos en general. Pero como dije, esto ya viene pasando hace un rato, y incluso a quienes nos gusta el formato físico nos están aniquilando hace rato. Y porque varios juegos, muchos de ellos, primero que nada, el juego hoy en día ya no es como antes. En los viejos buenos tiempos, por lo menos hasta Play 2, digamos que en un periodo de tiempo PlayStation 3 y Xbox 360, también tenían su ventaja, aunque tenían actualizaciones. En general vamos a poner como base final el Play 2, donde vos comprabas el juego, sea legal o... Y el juego estaba completo, ya sabías que el juego venía completo y... ¡Dale de una vez! Y todos los logros los desbloqueabas en el juego, los personajes secretos, misiones extra, todo lo que se te ocurra, era durante el juego, ya estaba entero. Y si había un bug en el juego, bueno, no se corregía porque ya estaba, pero por eso se controlaban más. Hoy en día, ya con la época del Play 4, comprabas el juego y ya sabías que el juego lo ibas a tener que actualizar en la mayoría de los casos, porque salían apurados, tenían fechas límite, ya lo vimos más de una vez, juegos que salían muy rotos, con muchos fallos, y luego apenas ponías el disco, ya tenías un parche de 20, 30 o 40 gigas capaz para descargar, sumado a los juegos que eran básicamente activadores, que ponías el disco y si no tenías internet no ibas a poder jugar a nada, porque el disco lo que hacía era descargar el juego, darte el permiso, muy similar a que te venga la caja con el código, como en el GTA 6. Entonces ya eso nos venía matando. Y también los juegos que te exigían estar conectado a internet todo el tiempo, porque instalás el juego, lo tenés en la consola y si no tenés internet no lo puedes usar. Eso hace que, como ha pasado con muchos títulos, cuando dan de baja los servidores, después el juego es inutilizable prácticamente en las consolas. Y bueno, ¿eso qué hace justamente? Quizás no influye en nada para vos o para mucha otra gente que no le importa. La gente que de repente juega un juego, lo termina y lo borra, listo. O si lo tiene físico lo termina y lo vende o lo deja ahí en una biblioteca y listo. Pero para los nostálgicos, los coleccionistas, a los que nos gustan esas cosas, básicamente nos quedamos con discos que no sirven para nada en muchos casos. En otros casos nos vamos a quedar con discos que a futuro, dentro de, no sé, 20 años, quien mantenga consolas de hoy en día o de algún tiempo atrás, de la generación de Play 4, por ejemplo, de Play 5, y sean consolas ya muy retro y les guste coleccionar y se compren un juego retro, en muchos casos esos juegos no van a valer nada, ni van a existir o posiblemente ni se vendan, porque no van a tener el juego en el disco o lo van a tener inutilizable, salvo que a futuro encuentren una forma de poder activar el juego de forma pirata para que pueda correr a pesar de no tener un servidor, ¿no? Que eso puede pasar, no hay que descartar nada, ¿no? Pero bueno, los tiempos cambian, todo cambia, a lo largo de la historia ha sido así, con la música, la televisión, las películas, el cine, todo ha ido cambiando. El formato físico va cambiando, va mejorando y luego se va transformando en algo cuasi efímero, ¿no?
porque hemos ido pasando siempre de formatos físicos grandes, pocos potentes y a veces de menor calidad, para algunos, en algunos casos de mayor calidad, como puede pasar con los discos de vinilo, pero vamos pasando y evolucionando a estas cosas que son cada vez más reducidas, supuestamente cada vez mejores, hasta que se vuelven eso intangible, efímero, que no podés controlar y que para colmo lo comprás, lo pagás, quizás al precio de salida que te sale carísimo, o lo comprás con una oferta luego, y cuando a ellos se les cante darle la baja, pierdan un convenio de licencias, como pasó recientemente con Sony y algunas películas del catálogo de Sony justamente, que estaban, personas que las habían comprado digitalmente las perdieron, no tienen derecho a reclamo. Esas cosas van a pasar. Hay juegos que los vas a perder aunque los tengas digitales, o sea, estás alquilando una licencia hasta que se les ocurra mantenerla y nada más. Eso es un poco triste. Y luego no sé cómo van a hacer, o sea, simplemente, o sea, vos te compras los juegos digitales, los vas a bajar a tu disco duro, no los podés copiar a ningún lado, solamente quedan en el registro de tu cuenta. Y bueno, ¿cómo van a hacer? Si sacan retrocompatibilidad, por ejemplo, en PlayStation 6, una retrocompatibilidad con PlayStation 5 y PlayStation 4, me imagino que le buscarán la vuelta con, no sé, el número de serie de alguno de los discos o con el registro del juego que vos jugaste con tu cuenta, porque si vos tenés un disco de Play 4 o de Play 5 y ese juego funcionaría en PlayStation 6 pero digitalmente, ¿qué haces con el disco? Te lo metes ahí. Ahí tenés, no me rompan más los huevos. Supongo yo que tienen que dar una facilidad para la persona que tiene el disco y el juego es compatible en una consola que no tiene lectora de disco, que permitan algo para que funcione, para poder descargarlo al menos. Pero bueno, todo eso se ha ido yendo, se fue con el tiempo. Va a afectar a ya venían afectadas las tiendas de videojuegos, más allá dejando de lado si los precios de las tiendas son acordes o no. En el primer mundo se quejan, en el tercer mundo a veces se quejan mucho más, sobre todo en este país que está con impuestos para cualquier cosa, hasta los pantalones bombachos, como diría el alcalde de Diamante, pero se ha ido perdiendo eso, ¿no? Cuando yo tenía mi negocio disfrutaba tener ahí la vidriera y los jueguitos ahí que se vieran, tener los discos, cuando alguien te reservaba un juego y mandarlo y ver a la persona contenta comprando el juego físico. Toda esa magia se va. Hay gente que le debe chupar un huevo, obviamente, y sobre todo a generaciones más nuevas, y algunos que no son generación tan nueva, pero no les importa, solo les importa jugar y listo. Está bien, todo es válido. No voy a caer en lo de antes era mejor, pero se da esa tendencia de lo de antes era mejor. Quizás los juegos obviamente mejoran con el tiempo en gráficos, tecnología y todo lo que quieras, pero antes los juegos estaban completos, los juegos movían la imaginación. Yo iba a la feria a comprar los juegos de Family y veía todos los cartuchos ahí, te llevabas el cartucho y si no estaba fallado, sabés que tenías el juego. Luego ver los cartuchos de Super Nintendo, luego ver los juegos de Play 1, esa magia, aquella época de las revistas de juegos, que las revistas se han ido perdiendo por páginas web de videojuegos con pseudo periodistas. Se empieza a perder, ya se fueron, hace mucho tiempo se perdieron las revistas gamer, se perdieron los juegos completos. Ya te los vendían por partes, te vendían los trajes para los personajes, los DLC, casi que episodios por separado. Entonces, y ni que hablar de los extras y de las armas y las mejoras y ese tipo de pay to win. Bueno, los tiempos cambian, a veces para bien, a veces para mal. Yo en lo personal creo que es para mal. O sea, creo que la experiencia en muchos juegos obviamente es cada vez mejor y la disfruto pila, pero el tema de lo tangible, el tema de tener las cosas, de que vos pagas por algo que termina siendo tuyo, se ha ido perdiendo de a poquito y
Porque en un futuro, cuando, como decía, pongas un juego que de fábrica en el disco vino bastante roto, no va a haber un servidor que te lo actualice y te lo mejore. Vas a tener que jugar a esa versión que puede estar muy rota o que de repente no tiene determinada actualización. Y bueno, toda esa magia se fue ya hace rato. Como muchas cosas comercialmente las han ido matando, es entendible. Los tipos piensan sobre todo económicamente y obviamente la venta de juegos físicos les representa muy poca ganancia. El gasto de crear un juego para ellos es nada, o sea, grabar un disco, digo, el costo es muy bajo, pero obviamente se va elevando con la distribución, la importación, mantener fábricas que lo hagan, empleados, tercerizar, etcétera. Ya se venían haciendo recortes en ese sentido, Xbox lo venía haciendo y creo que todos van a ir por ese rumbo. Posiblemente por ahora Nintendo creo que no, seguirá con sus cartuchitos a $80 o $100 acá, pero me parece bárbaro que si mantienen el formato físico todavía. Se va la magia, lamentablemente. Somos de los últimos que, creo yo, salvo que algo cambie, pero de los últimos que habremos tenido la experiencia de realmente disfrutar del formato físico en su esplendor. Como digo, hay gente que no le va a importar y las generaciones nuevas van a crecer en un mundo digital donde no les va a importar nada eso, de tener... O sea, antes disfrutábamos tener nuestro estante con películas, nuestro estante con discos de música y nuestro estante con los juegos. Y hoy en día son gigabytes en tu computadora, en tu teléfono o en la consola. Y todo va a depender de internet. Y bueno, que nunca se caiga internet, ¿no? Porque si no ahí nos vamos a querer matar todos. Pero es un golpe duro a los nostálgicos y bueno, ahora los juegos, los que realmente tienen el juego completo en el disco, o por lo menos la mayor parte del juego, y que sea jugable sin internet, esos juegos van a valer a futuro, como las consolas retro y ese tipo de cosas, porque van a ser los últimos videojuegos en formato físico de las consolas. Y es un bajón, sobre todo Sony, ¿no? Una consola que siempre, una marca que el formato físico lo defendió siempre, obviamente, y vivió mucho, ¿no? Del CD, del DVD, del Blu-ray, y así lo llevó a sus consolas. En este caso toma esta decisión y bueno, así como las películas básicamente van al streaming, los juegos supongo yo que por lo menos los van a permitir descargar y jugar desde la consola y no se van a volcar todo al streaming de juegos, porque eso sí sería nefasto y sería una complicación logística muy grande, sobre todo a nivel mundial. Pero bueno, es un golpecito que se veía venir, no me gusta, no sé, hay gente, como digo, que no le va a afectar, pero es complicado cuando, si esto pasa, o sea, ya está decidido, está todo bien, pero la parte complicada es cuando estás comprando algo y no lo estás comprando, porque no hablamos del servicio de PlayStation Plus, que por ejemplo mis juegos de Plus, yo ahora no tengo PlayStation Plus porque no estoy usando el servicio. Los juegos que descargué obviamente tienen un candado porque ya los bajé bajo el servicio de PlayStation Plus. Como no tengo el servicio activo actualmente, obviamente los juegos no los puedo usar. Pero el tema es cuando vos comprás y pagás un juego en específico y eventualmente un día se les canta por temas de licencia sacártelo, lo eliminan de la tienda y te jodés y ya no lo podés volver a usar por más que esté en tu biblioteca. Y mucho de eso está en los términos y condiciones que nadie lee, obviamente, pero es así. Es un golpecito duro, la verdad que no es lo que me gusta es la parte fea de lo que ya se veía venir en el mundo de los videojuegos. Así que bueno, mientras tanto habrá que jugar y aprovechar, y roguemos que por lo menos
a pesar de que sean digitales, tengamos algún beneficio que nos permita realmente conservar los juegos que compremos a partir del 2028.